Hermanos, el Señor me ponía en mi corazón estos últimos días, hace una semana atrás, que pudiéramos meditar juntos sobre un pasaje que está en el libro en la epístola a los Efesios. Un aspecto que el Señor revela allí por su Espíritu y por medio de su palabra, y que ya ha sido también compartido en otras oportunidades por los hermanos, por los diferentes hermanos que el Señor ha puesto en medio nuestro, y vamos a considerarlo con la ayuda del Señor nuevamente. Amén. Siempre, como decimos, la palabra del Señor y el suministro, el depósito que hay en la palabra del Señor es muy grande, y el Señor nos concede a veces volver a escuchar algo de su palabra que quizá ya hemos escuchado en otras oportunidades, pero que el Señor a veces pone el sentir de poder recordarla, ¿no? Poder recordar diferentes aspectos de su palabra, y a veces nuestros corazones están más dispuestos para recibir en algún momento una determinada palabra del Señor, que quizás cuando la escuchamos por primera vez, o aunque la hayamos escuchado muchas veces, todavía nuestro corazón estaba como esa piedra, ¿no? Que dice la palabra que alguna parte de la semilla cae entre pedregal y entonces no puede germinar, ni crecer, ni dar fruto. Y otra dice que cae junto al camino, y bueno, hasta que por fin haya una que cae en buena tierra, y esa puede crecer y dar fruto para el Señor, ¿no? Y yo considero que el Señor constantemente está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para hacernos una mejor tierra para su palabra, ¿no? Y confiamos en que conforme el tiempo el Señor va avanzando en la obra en cada uno de nosotros como sus hijos, nuestros corazones pues están más dispuestos también para poder recibir de parte de Él su depósito, ¿no? Entonces confiamos en que el Señor pueda seguir avanzando en nuestro corazón, y que aunque sean cosas que ya hayamos escuchado, tocado algunas veces, el Señor pueda encontrar en nosotros cada vez un mejor corazón para recibirlas, y que el Espíritu nos ayude en poderlas comprender. Amén. Y que podamos ser tocados por su Espíritu. Entonces vamos a leer inicialmente 2 versos que están en Efesios, en el capítulo 4. Voy a leer el verso 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y leamos también el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en estos 2 versos, tanto en el verso 7 como en el verso 13, la palabra nos habla de un aspecto que hace referencia a una medida. En ambos versos aparece esa palabra que es medida. Solo que debemos, con la ayuda del Señor, poder comprender correctamente a qué se refiere ese aspecto de la medida en un verso, y a qué se refiere el aspecto de la medida en el otro verso, ¿no? Tanto en el 7 como en el 13 aparece esa palabra, pero cada una de esa palabra tiene un contexto, y el Señor la aplica, Pablo la aplica por el Espíritu a un aspecto que el Señor quiere que nosotros comprendamos correctamente, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor quiere dispensarse plenamente, y quiere que todo lo que Él es, lo que está en su corazón, y que Él quiso desde cuando tomó la decisión de que hubiese creación y que hubiese hombre, está en el corazón de Dios querer compartir todo lo que Él es con el hombre. Amén. Ya lo compartía desde la eternidad con su Hijo por medio de su Espíritu, pero el Señor quiso, además de tener a su unigénito Hijo,
también hacer una criatura que fuese hecha conforme a su imagen y a su semejanza, y ahí está ese hombre formado por Dios, y el propósito con el que Dios forma a ese hombre es que ese hombre corporativo, como sabemos, pudiera ser objeto también, pudiera ser participante de su amor y de todo lo que Dios es en sí mismo y que Él puede entregar y participar. Amén. De manera que Dios quería compartir con su Hijo toda su gloria, pero también su amor es tan grande y el amor por su Hijo es tan incomparable que quiso que hubiesen muchos semejantes a su Hijo y con ellos también entonces hacerles partícipes de todo lo que Él es. De manera que Dios está, como bien sabemos, por medio de su Espíritu Santo, ahora compartiendo toda su plenitud, ahora en su cuerpo. Amén. Pero ese compartimiento del Señor, ese dispensarse del Señor, entonces tiene este aspecto de la medida que Dios quiere ir entregándonos y que Dios quiere entregar y dispensar en medio de su cuerpo. El Señor habla de unas medidas y de la medida que Él quiere que sea alcanzada y una medida que Él quiere ir llenando, quiere ir dispensando y quiere que nosotros conozcamos sus medidas, cuán grande, cuán profundo, cuán alto es Él mismo, es su vida, es todo lo que Él tiene, y que conociendo esas medidas nosotros vayamos entendiendo entonces que nosotros vamos a ir siendo llenos a esa medida que el Señor nos da, ¿no? Pero entonces aquí volviendo un poquito, hay dos aspectos que están relacionados con esto, y el primer aspecto es como dice ahí el verso 7, ¿no? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces este primer aspecto, esta medida que nos habla acá, fíjense que está relacionada en una primera instancia con la medida que nos fue dada a cada uno de nosotros. ¿Amén? O sea que el Señor a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que le hemos recibido, el Señor, como dice acá, nos ha dado una medida conforme a la medida del don de Cristo. Eso quiere decir que hay un aspecto de la medida de Dios que está relacionada con la medida que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios. Una medida de gracia, una medida de fe, como vamos a leer en otros versos. El Señor sabe y conoce la medida que cada uno de nosotros, que Él ha dispensado en cada uno de nosotros de todo lo que Él es. O sea que Dios tiene un primer aspecto y nosotros debemos tener claro que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una medida dada por Dios, una medida de fe, una medida de gracia que el Señor conoce y que el Señor sabe cuál es en cada uno de sus hijos, y que nosotros debemos también irla conociendo, irla comprendiendo como hijos de Dios. El Señor ha dispensado el Espíritu Santo en todos aquellos que han recibido la salvación que Él nos ha dado por medio de su Hijo. Cada uno de los que hemos aceptado la obra redentora, salvadora del Señor Jesucristo y confesamos su nombre, hemos recibido el Santo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu ahora, en plenitud. Pero aunque ese Espíritu que mora en nosotros es el mismo que mora en todos los hijos de Dios, no es un espíritu diferente, sí tiene una manifestación y tiene una expresión y tiene una medida de gracia en cada uno de nosotros de manera particular. Entonces el Señor se dispensa en cada uno de sus hijos y a cada uno de sus hijos Él le ha dado una medida. Fíjense que aquí dice, porque a cada uno de nosotros nos es dada, dice, nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Dios. Amén. O sea que el Señor da su gracia, no la gracia que nos redime, no la gracia que nos salva, sino la gracia que Él ahora quiere expresar por medio de cada uno de nosotros en particular, una expresión de lo que Cristo es en una medida especial en cada uno de sus hijos, de manera particular. Amén. Entonces vamos a leer otros versos donde nos habla de este primer aspecto, el aspecto de la medida que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular como sus hijos. Amén. Entonces, si me acompañan mis hermanos, vamos a ir ahí a Primera de Corintios.
a la epístola primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 1 para tener ahí el contexto. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Algo que Pablo quería que los hermanos conocieran era de esos dones que ahora el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros como hijos de Dios, puede darnos, puede otorgarnos. Amén. El Señor, Pablo no quería que los dones fueran ignorados por los hermanos, sino que verdaderamente los conocieran y los apreciaran, ¿no? Y lo vieran como algo legítimo de parte de Dios, ¿no? Hoy por hoy hay algunas doctrinas que quieren negar los dones que el Espíritu legítimamente sí entrega y hace participante a los hijos de Dios, ¿no? Entonces Pablo no quiere, le pide a los hermanos en Corinto, que él no quiere que esos dones sean ignorados, ¿no? Claro que hay algunas cosas que sí deben ser corregidas y examinadas, ¿no? En la epístola a los Corintios, al principio de la epístola, Pablo saluda a los hermanos y les dice que nada les falta, que ellos han sido enriquecidos de una manera tal que nada les falta en ningún don, ¿no? Pareciera, y por el contexto, por todo lo que habla aquí la palabra, uno se puede dar cuenta que en la iglesia en Corinto habían mucha expresión de los dones espirituales que el Señor manifiesta en sus diferentes hijos, ¿no? Ahí Pablo les habla del hablar en lenguas, de la profecía, de la interpretación, y bueno, aquí va a seguir también hablando acerca de todos los dones, ¿no? O sea que la iglesia en Corinto era una iglesia en la cual el Espíritu Santo en cada hijo manifestaba diversidad de dones, ¿no? Y Pablo dice que no quiere que sean ignorados, no quiere que los desechen, ¿no? Claro que sí hay cosas que deben ser examinadas en medio de esos dones y que deben ser discernidas para que quizás sean cosas legítimas y que no cosas extrañas si se quieran hacer pasar por cosas legítimas, ¿no? Entonces fíjense que aunque habían muchos dones, sí habían cosas que habían que ser discernidas, e incluso algunas tenían que ser corregidas, ¿no? Entonces dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Pablo quiere empezar a poner en orden acerca de los dones, no que los ignoremos, pero sí que los apreciemos y actuemos conforme a la medida del Señor. Dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo dice: cuando nosotros éramos idólatras, cuando los hermanos creían en otras cosas, creían que Dios era una imagen, o creían en un Dios que era una estatua, una escultura, y creían que eso era Dios, y había una idolatría hacia esos dioses, ¿no? Pero como dice la palabra de Dios, esos son ídolos muertos, dioses muertos que no pueden oír, no pueden sentir, no pueden hablar, no pueden ver, ¿no? Pero nuestro Dios no es un Dios así. Nuestro Dios es un Dios vivo, ¿no? Y Él nos ha participado de su vida, de lo que Él es. De manera que esa vida de Dios, al ser un Dios vivo y real, esa vida de Dios que ahora mora en nosotros, tiene manifestaciones y tiene expresiones de vida. Amén. De manera que no podemos pretender entonces que ahora los hijos de Dios sean personas que no manifiesten los dones que el Señor efectivamente sí tienen, como si creyésemos en un Dios que está muerto, en un Dios que no habla, en un Dios que no nos puede dar avisos, que no nos puede dar profecía, que no puede hacer milagros, como si fuese un Dios muerto. No. Verdaderamente antes creíamos en cosas muertas, pero ahora creemos y tenemos en nosotros un Dios vivo que se expresa y se manifiesta ahora en medio nuestro también, en cada uno de sus hijos. Amén. Entonces dice: os hago saber... sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, claro, hay manifestaciones espirituales por causa de que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Amén. Hay manifestaciones, hay dones espirituales que el Señor concede a cada uno de sus hijos de manera particular. Pero por supuesto que también hay manifestaciones espirituales que no son
que no provienen del Espíritu de Dios, que no provienen del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo claramente, aunque va a hablar de dones espirituales, tiene que hacer la diferencia y decir, hay cosas espirituales que provienen de Dios, que provienen del Espíritu Santo. Y el sello de que provengan del Espíritu Santo es que el Espíritu siempre va a glorificar el nombre del Señor Jesucristo y siempre lo va a confesar. Amén. Pero aquellas cosas que aunque parezcan espirituales o son espirituales también, a veces se ven en un mundo espiritual de las tinieblas y no confiesan ni son para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no estamos refiriéndonos a esas clases de manifestaciones espirituales, sino a los dones espirituales legítimos que provienen del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios y que confiesan y que son para gloria del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí relaciona los dones con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo que mora ahora en cada uno de nosotros de manera particular, entonces el Espíritu Santo entrega a cada hijo de Dios diferentes dones. Amén. Conforme a la medida de la gracia de Dios que Dios conoce para cada uno de nosotros como sus hijos, ¿no? Y aquí nos habla de que esos dones son diversos, o sea, hay diversidad de dones. No todos los hijos de Dios, aunque tienen el mismo Espíritu, porque el Espíritu es uno mismo, es el Espíritu Santo de Dios en plenitud, no todos los hijos de Dios expresan y manifiestan la vida de Dios por medio de los mismos dones, sino que en unos Dios manifiesta y le da algunos dones por medio del Espíritu Santo, amén, y a otros les da otros dones por medio de ese mismo Espíritu Santo que mora en ellos, amén. De manera que los dones que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo difieren en uno del otro, amén. Y a uno les da el Señor una cosa y a otro les da otros dones diferentes para que sean expresados por medio de cada uno de nosotros en particular. Amén. Entonces aquí nos habla de diversidad, porque el Señor siempre, nuestro Dios, es un Dios tan grande, tan diverso, tan infinito, que se manifiesta de diversas formas y que tiene tanto para entregarnos, que puede entregarnos tantos dones de parte de Él, y en cada uno de sus hijos el Señor puede manifestar diferentes dones que Él quiere entregar, ¿no? Entonces hay diversidad de dones. Sin embargo, el Espíritu que produce aquellos diferentes dones en cada hermano es el mismo. ¿También? Y hay diversidad también, así como hay diversidad de dones, también hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. O sea que el Señor dispensa su Espíritu en cada hijo suyo, y por medio de su Espíritu entrega diferentes dones, ¿no? Y cada uno de esos hijos tiene diferentes dones, y conforme a esos dones que el Señor le da, entonces por medio del Espíritu, entonces el Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, conociendo esos dones que hay en cada uno de nosotros, entonces también usa esos dones para que hayan diferentes también ministerios. ¿Amén? O sea, los dones nos capacitan para ejercer diferentes también ministerios. ¿Amén? O sea que los ministerios están basados en los dones que el Espíritu nos da de acuerdo a la medida de fe y a la medida de gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para ejercer. Y entonces de ahí, conforme esos dones que tenemos por el Espíritu, el Señor nos hace siervos suyos, nos hace útiles para Él. Y el Señor conoce lo que el Espíritu ha entregado a cada uno de sus hijos, y con base en esos dones, entonces nos usa en diferentes ministerios también. ¿Amén? Entonces los dones están dados por el Espíritu, y conforme esos dones, el Señor mismo entonces nos utiliza para su servicio. Quiere que le sirvamos a Él, pero no con base en lo que nosotros mismos somos, en nuestra propia capacidad, sino con base en los dones que el mismo Espíritu del Señor nos ha dado a cada uno de manera particular. ¿Amén? Entonces, así como hay diversidad de dones, también hay entonces diversidad de ministerios, ¿no? Y dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones. También las operaciones son múltiples, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. O sea que con esos diferentes ministerios entregados por el Espíritu, el Señor
nos permite servirle en diferentes ministerios, amén. Y con esos diferentes ministerios, el Padre mismo hace diferentes operaciones, diversidad de operaciones, amén. Y a veces junta un ministerio de unos con el de otros, el servicio de uno con el de otros, nos equilibra de una manera y de otra haciéndonos juntos, amén. Sabe qué necesidad a veces hay en determinado lugar o en determinado tiempo, y entonces usa a alguno de sus hijos que tiene determinado servicio para que pueda ir a ese lugar, y opera de esa manera el Señor en medio de su iglesia, en medio de su casa, conociendo las diferentes necesidades, amén. Y eso lo hace el Señor con cada uno de nosotros en particular, amén. O sea, el Señor otorga dones en cada uno de nosotros de manera particular, diversidad de dones, diversidad de ministerios a cada uno de nosotros también en particular, amén. Y hace con cada uno de nosotros, opera también de una manera particular, de acuerdo a su ministerio y de acuerdo a los dones que el Señor haya querido entregarnos, ¿no? Y sin embargo, Dios es el mismo, el Señor es el mismo, Señor nuestro, y el Espíritu que produce los dones también es el mismo, amén. Entonces luego sigue diciendo acá, y aquí vuelve a hablar entonces de esa medida a la que hablábamos hace un rato, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, amén. Aquí no dice, pero a todos nos es dada la manifestación del Espíritu de la misma manera para provecho. No, dice a cada uno de manera particular. En cada uno de nosotros el Señor tiene una manifestación de su Espíritu. Aunque es el mismo Espíritu, se manifiesta de una manera diferente en cada uno de nosotros, amén. Y el Señor tiene en cuenta todo lo que nosotros somos y todo lo que el Señor nos ha entregado, amén. Tiene en cuenta incluso, recuerdan esa parábola ya de los talentos, cuando el Señor dice que repartió los talentos entre sus siervos, ¿no? Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio un talento, ¿no? Y dice, a cada uno le repartió según su capacidad. O sea que el Señor tiene en cuenta lo que cada uno de nosotros somos de manera particular, ¿no? Nuestra individualidad el Señor la tiene en cuenta. Y el Señor no quiere, ni nos fuerza a todos, ni quiere que todos hagamos lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo, y seamos uniformados, ¿no? Fíjense cómo el Señor, la palabra del Señor en varios lugares habla de multiforme, ¿no? Dice el Señor que la iglesia ahora es llamada para expresar la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Aquí vamos a hablar que ahora que nos habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? A veces nosotros queremos más bien que no dijera multiforme, sino que dijera uniforme, porque nos gustaría más que todos fuésemos iguales, que todos obrásemos de la misma forma, habláramos igual, obráramos de la misma manera, ¿no? A nosotros nos gusta uniformar más las cosas, ¿no? Entonces se han dado cuenta, por ejemplo, el Señor cuántas formas diversas hizo en la naturaleza, ¿no? El Señor cuando creó los campos hizo los árboles, a unos los hizo grandes, otros bajitos, unos con ramas más largas arriba, otros más abajo, ¿no? Quizás si hubiera sido el diseño nuestro, nosotros hubiéramos hecho todos los arbolitos así bien podaditos, cuadraditos, de la misma medida, todos organizaditos en fila, ¿no? Pero el Señor hace bosques y el Señor pone diferentes árboles de diferente tipo, y unas partes las deja sin árboles, otras les pone árboles, porque el Señor es así, el Señor es multiforme. El Señor ve la belleza en la multiformidad de las cosas, amén. Fíjense, cuando nosotros hacemos nuestras casas a veces, ¿no? Y ponemos entonces los arbolitos y los podamos todos que queden bien cuadraditos, porque nosotros somos un poco más así, ¿no? Más cuadriculados, más uniformados, nuestra naturaleza es así, pero al Señor le gustan las cosas un poco más diversas, más multiformes, ¿no? Y el Señor es de esa manera, ¿no? Entonces aquí por eso nos dice, a cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? Entonces dice, porque a este es dada por el Espíritu, y ya sabemos que podemos discernir cuando proviene verdaderamente del Espíritu y cuando no, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no al mismo, le da palabra de ciencia, eso sí, según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas, ¿no?
Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, y ahí vuelve y aparece esta palabra que es el énfasis, a cada uno en particular como Él quiere. ¿Amén? Entonces el Señor quiere que nosotros podamos conocer este aspecto, amén, de la medida de fe, de la medida de gracia que Él tiene, de los dones que Él tiene a cada uno de nosotros en particular. Amén. Y a veces, hermanos, cuando nosotros no comprendemos bien este aspecto, podemos entrar en dificultades, ¿no? Porque a veces nosotros quisiéramos llegar a ser lo que el Señor nos ha dado para hacer. ¿Amén? A veces entendemos que la madurez que el Señor está esperando que yo alcance es llegar a hacer determinadas o ejercer determinados ministerios o tener determinados dones, ¿no? Y creemos que somos faltantes porque no tenemos todavía todos los dones que nombra la palabra del Señor, como si el Señor pudiera simplemente dispensar en mí todo lo que Él es. ¿Amén? Pero aquí nos muestra la particularidad de que cada uno tiene de parte del Señor una medida especial, una manifestación del Espíritu. Amén. Cada uno de nosotros en particular. De manera que nosotros debemos esperar, descansar en el Señor, hacer lo que el Señor nos ha dado como medida. Amén. Entender que el Señor se ha dispensado en mí de una manera particular y especial. No querer imitar a otros que el Señor ha puesto también en otra medida y con otros dones. Amén. Sino entender la medida que el Señor me ha dado a mí, el servicio que el Señor me ha dado a mí, la manera en que el Señor me ha dado a mí para operar, y poderla entonces descansar en el Señor y confiar en su Espíritu y confiar en su gracia para poder ejercer esa medida y alcanzar esa medida que el Señor está esperando de mí de manera particular. Amén. Y no podemos entonces también, a veces causamos dificultad porque a veces yo me impongo la medida de otro, o a veces quiero imponer mi medida al otro también. Amén. Y quiero que el otro haga como yo hago, y que quiero que el otro hable como yo hablo, diga lo que yo digo, haga de la misma manera en que yo hago, viva de la misma manera en que yo vivo. Pero el Señor a cada uno de nosotros en particular nos tiene una medida, amén, que el Señor quiere que nosotros conozcamos y descansemos en Él. Amén. Entonces, no procuremos nuestra medida en los demás, ni nosotros mismos nos pongamos como medida alcanzar lo que el otro hace o lo que el otro tiene para servir. Amén. Porque cada uno de nosotros tiene ese aspecto, esa medida en particular. El Señor no quiere que todos seamos iguales. El Señor quiere que todos cumplamos y podamos llegar a la medida que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y para eso el Señor nos ha dispensado de su gracia de esa manera particular. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, ¿no? Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, es el Señor el que reparte a cada uno en particular. A veces hay preguntas que los hermanos a veces le hacen unos a otros, y la respuesta que uno podría dar es: hermano, pregúntale al Señor. Hermano, ¿tú por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Tú por qué no operas de esta manera o dejas de hacer aquello otro? Pero hermano, el Señor a cada uno nos repartió algo especial, amén. Una manera particular de orar, amén. Y si Él no nos ha dado el hablar en lenguas, y alguien me pregunta que por qué yo no oro en lenguas, hermano, esa pregunta no debería hacérmela a mí, hágasela al Señor, porque yo no puedo forzar eso. Yo no debería forzar el querer profetizar si el Señor a mí no me ha dado para profetizar, ¿no? Hermano, ¿tú por qué no enseñas? ¿Por qué no tomas la palabra y enseñas, hermano? Si no es lo que el Señor te ha dado para hacer, tienes que estar descansado en el Señor y esperar en lo que el Señor te ha dado, y perseverar en lo que el Señor sí te ha puesto para hacer y en los dones que el Señor te ha dado. Amén. Con tranquilidad, porque no todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Fíjense que es justamente lo que dice un poquito más adelante acá. Entonces dice, porque así como el cuerpo es uno, ahora vamos a tocar este aspecto, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, pasemos ahora al verso 28. Dice,
verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Amén? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, o sea, los ministerios de acuerdo a los dones que el Señor les ha dado. Entonces están los apóstoles, los profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Todos deben hacer milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos en lenguas. Interpretan todos. Y la respuesta a todas estas preguntas es no. Amén. Cada uno en particular tiene una medida que el Señor quiere y que el Señor nos ha dado para que podamos cumplir. Amén. Cada uno de nosotros en particular, ¿no? Entonces, a veces nosotros quisiéramos que la respuesta fuese sí, pero claramente lo que el Señor dice es que no todos vamos a cumplir lo mismo, ni vamos a alcanzar lo mismo en cuanto a la medida de fe que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces vamos a leer otros versos que confirman también este aspecto, ¿no?, de la medida del Señor en cada uno de nosotros. En Primera de Pedro también nos habla acerca de este, nos menciona esto. En la epístola de Primero de Pedro, en el capítulo 4. Capítulo 4 dice, leamos desde el verso 10 directamente donde está. Dice, cada uno, vuelve y habla, ¿no?, nuevamente este aspecto, cada uno, según el don que ha recibido. O sea, no según lo que no haya recibido, no según lo que yo mismo quiero hacer o lo que otros me dicen que debo hacer, no, según el don que ha recibido por el Espíritu Santo. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido del Espíritu Santo, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. O sea que Dios, que es tan rico, que hay tanto depósito en Él, se dispensa por su Espíritu en cada hijo suyo, y a cada hijo le da entonces una manifestación, una expresión, amén, unos dones. Y el Señor quiere, eso sí, que con esos dones nos podamos ministrar unos a otros, lo pongamos al servicio de los otros, amén, que sirvamos al cuerpo de Cristo, que es el otro aspecto, amén. Entonces el Señor quiere, pero el Señor quiere que nosotros conozcamos que cada uno de nosotros de manera individual tenemos una medida y tenemos unos dones de parte del Señor, una medida particular para cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras, claro, de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ir a otro pasaje en el libro de Romanos también. Entonces nos damos cuenta cómo en diferentes partes la palabra nos habla de ese aspecto particular de lo que el Señor nos ha dado a cada uno como medida, como don, como expresión del Espíritu Santo, de lo que Dios es en cada uno en particular, ¿no? En el capítulo 12 de Romanos también sabemos que nos habla de este aspecto, ¿no? Capítulo 12 de Romanos. Leamos desde el verso 3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahí vuelve y añade, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Amén. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo aquí le pide a los hermanos, pensemos con cordura, seamos cuerdos en cuanto a la percepción, en cuanto al pensamiento que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos delante del Señor. Amén. Porque cuando nosotros ponemos una medida incorrecta de lo que nosotros somos, entonces dejamos de estar cuerdos delante del Señor y entramos a veces en locuras. Amén. Porque a veces pensamos que somos más de lo que el Señor en realidad nos ha entregado, ¿no? Y a veces empezamos a querer hacer más cosas de lo que el Señor me ha puesto a mí para hacer, y a querer tener una medida más alta de la que el Señor ha dado para mí en particular en medio del cuerpo de Cristo, o conforme a lo que el Señor quiera que nosotros hagamos. Amén. Entonces a veces nosotros queremos llenar más de lo que el Señor nos ha dado a mí en particular para hacer, ¿no? Y pensamos que yo debo orar, cantar, profetizar, sanar, orar, ir, visitar, evangelizar, ser maestro, apóstol, bautizar, hacer de todo, porque pienso que eso es lo que el Señor quiere con cada uno de sus hijos, es que hagan de todo lo que puedan hacer. Pero el Señor Pablo nos dice acá, debemos pensar de nosotros con cordura y no tener un concepto más alto del que sí debemos tener. Amén. O sea que pensar menos de lo que el Señor nos ha dado también es perder la cordura. O sea, cuando también creemos que el Señor no nos ha dado nada para hacer, o cuando lo que el Señor sí nos ha dado, los dones que el Señor sí nos ha entregado por medio de su Espíritu, la medida que el Señor sí quiere alcanzar en mí, entonces la dejo a un lado, ¿no? La desecho y soy irresponsable con lo que el Señor sí me ha entregado. Amén. Y ahí recordamos de nuevo esa parábola de los talentos, ¿no? Aquel que tenía 5, el que tenía 2, el que tenía 1, y el que tenía 1, que era su medida, era lo que él, conforme a su capacidad, el Señor le había entregado, dice que la desperdició, ¿no? No negoció con ella, él simplemente lo enterró y dejó que se perdiera ese depósito que el Señor le había entregado a él. Entonces el Señor no quiere ni que pensemos más de lo que en realidad Él nos ha dado, ni que hagamos más de lo que Él nos ha dado para hacer. Amén. Pero tampoco quiere que no lleguemos a esa medida que el Señor sí tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Entonces el Señor espera que nosotros seamos cuerdos en cuanto a lo que nosotros creemos y hacemos de acuerdo a la medida que Él nos ha dado. Amén. Entonces lo que nosotros debemos pedirle al Señor, y le pedimos, es que Él por su Espíritu nos haga entendidos de cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Señor, lo que tú me has dado, las cosas que tú me has permitido vivir, porque el Señor tiene en cuenta todas esas cosas. Amén. Aún nuestro pasado, nuestra historia, aún nuestra familia, el contexto en el que el Señor nos puso, todo eso el Señor lo tiene en cuenta. Y de acuerdo a todo eso que el Señor por lo cual el Señor nos ha hecho caminar, entonces el Señor manifiesta y expresa su vida en nosotros y nos da una medida. Amén. El Señor no dice que nos va a juzgar a todos con la misma medida. A cada uno de nosotros dice que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a lo que hayamos recibido, ¿no? Y dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, y al que poco el Señor no va a ser injusto en juzgarlo de la misma manera en que va a juzgar al que tuvo una mayor medida, al que tuvo una mayor posibilidad, al que tuvo un contexto diferente. Amén. El Señor sabe la situación y la condición de cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Por eso, hermanos, vemos que, por ejemplo, a la iglesia del Señor allá en Apocalipsis, a cada uno de los vencedores de esas iglesias el Señor les pide cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está en una condición diferente, y el Señor no le va a exigir a uno lo que no puede entregar o lo que ni siquiera ha vivido, sino que conforme a todas esas cosas el Señor va a juzgar. O sea que algunos van a ser vencedores haciendo algunas cosas delante del Señor, van a poder reinar con el Señor, van a ser dignos de ser vencedores y reinar con Cristo, y otros haciendo quizás menos reciben el mismo pago, como esa parábola también que dice que unos trabajaron durante todo el día y el Señor contrató a unos al final del día y a todos al final les dio el mismo pago. ¿Por qué? Porque el Señor sabe en qué momento llamó a cada uno. ¿Amén? Y el Señor sabe la medida que esperaba de cada uno. O sea que la medida con que va a ser victorioso
un hermano delante del Señor no es la misma medida con la que el otro va a ser también victorioso. El Señor espera, a algunos le pide, allá en algunas iglesias, allá en Apocalipsis, le dice apenas retén lo que tienes, no más, ¿no? Y a otro le dice recupere, vuelvan al primer amor, ¿no? Recuerda de dónde has caído. O sea, a algunos le dice apenas sosteniendo lo que tienes, ya eres un vencedor, ¿no? Pero a otro le pide que recupere lo que ha perdido, ¿no? A otro le dice que se arrepienta, ¿no? O sea que la medida que el Señor tiene para cada uno de nosotros como sus hijos es una medida muy particular, que el Señor sabe y nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras, según lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo y lo que hayamos hecho conforme a su voluntad, ¿no? O sea que el Señor tiene una voluntad particular para cada uno de nosotros sus hijos y es con base en eso que el Señor nos va a juzgar. Entonces no es porque todos seamos iguales que el Señor va a coger un rasero y a los que pasaron de aquí para abajo todos estos son vencedores y los otros de aquí para arriba no lo son, ¿no? A cada uno el Señor en su justa medida nos va a juzgar. Amén. Y por eso cada uno de nosotros tiene una medida delante del Señor. Entonces dice, de acuerdo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego vuelve y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, amén, a cada uno en particular. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servir, en servir, ¿no? Aquí podríamos añadir lo mismo. Pablo deja de añadirlo, pero es implícito que es también conforme a la medida de fe que tiene en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces a cada uno el Señor, cada uno de nosotros conforme a lo que hemos recibido de parte del Señor sirviendo. Amén. Entonces es un primer aspecto de la medida del Señor, la medida que el Señor tiene con cada uno de nosotros de manera particular, la medida de gracia, la medida de fe. Amén. Lo que el Señor sabe y está esperando de nosotros conforme a nuestra capacidad y conforme a lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces volvamos un poquito ahí a Efesios para poder ahora entender también este aspecto, este otro aspecto, ¿no? ¿Qué leímos? Entonces aquí dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora leamos desde el verso 11 ahora. Vamos a llegar al 13, pero vamos a leer aquí el 11. Y Él mismo constituyó, aquí como sabemos ese constituyó es más un don que el Señor da en medio de su pueblo, de su iglesia. Dio a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Ahí está esa medida de cada uno, ¿no? Ahí está ese aspecto particular de cada uno delante del Señor, la función que el Señor nos ha dado a cada uno en medio de su iglesia, en medio de su cuerpo. Y el propósito de eso es, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que eso particular que el Señor hace con cada uno de nosotros no es para que nosotros ahora seamos individualistas, no es para que nosotros con eso que el Señor me da, entonces yo estoy solo y sirvo solo y vivo solo, ¿no? No. Esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros en particular, es con el propósito de que todos participemos en esa obra que es la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. O sea que con esa manifestación particular que el Señor hace en cada uno de sus hijos, amén, y que es perfeccionada incluso por medio de los ministerios que el Señor pone en medio de su casa. Lo que el Señor está buscando es que cada
cada uno de sus hijos podamos expresar de una mejor manera lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. Amén. Para que juntos entonces seamos una mejor expresión o vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo y expresando la realidad del cuerpo de Cristo. Amén. Así como vimos en todos esos pasajes que luego de decir a cada uno, entonces luego hablaba del cuerpo de Cristo. Amén. Porque cada uno de nosotros no es en particular, no es para que estemos solos y apartados, sino es para que ahora juntos y siendo perfeccionados por el Señor de acuerdo a nuestra medida, pero estando juntos y en esa realidad espiritual de participar del mismo espíritu, entonces juntos vayamos siendo edificados como el cuerpo de Cristo. O sea que en nuestra comunión, en nuestra cercanía, en nuestra reunión, entonces cada uno en particular haciendo conforme a la medida que el Señor le ha dado a cada uno, entonces el cuerpo de Cristo sea expresado, amén, sea edificado. La vida de Cristo sea manifestada de una mejor forma cada vez. Amén. ¿Cómo? Por medio de lo que cada uno de manera particular ha recibido, pero poniéndolo al servicio, amén, y haciendo partícipe al cuerpo, y estando en comunión con el cuerpo de Cristo, y sirviendo a los demás miembros del cuerpo, y haciéndolo en función del cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo se va expresando y se va manifestando de la manera en que el Señor quiere que sea manifestado. Se va edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros, como ya sabemos, hermanos, hay una realidad espiritual, y es que nosotros, como leíamos allá en Romanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. No vamos a llegar a ser el cuerpo de Cristo, ni seremos el cuerpo de Cristo en un futuro, no. Es una realidad que ya somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, así como tenemos que tener tan clara nuestra particularidad de lo que el Señor nos ha dado a cada uno para ser como sus hijos, con esa misma claridad debemos entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo. Amén. Que tenemos una particularidad, sí, una individualidad, sí, una medida de fe particular, sí, unos dones particulares, sí, pero eso está puesto en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, para que con eso que el Señor nos ha dado, nosotros sirvamos y expresemos en el cuerpo de Cristo lo que el Señor quiere que sea manifestado y expresado. Amén. Entonces el Señor no quiere que entendamos que cada uno de nosotros tenemos algo particular para que estemos solos. No, el Señor quiere hacernos ver que hay una realidad, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado, tiene que ser perfeccionado. Amén. ¿Qué significa eso? Que la vida del Señor ya está en nosotros. Nosotros habíamos puesto varias veces un ejemplo, ¿no? Y es el niñito que nace, un niñito recién nacido, ya es un cuerpecito y tiene toda la vida en él, ¿no? Y ya el cuerpo está completo. ¿Pero qué se requiere ahora? Pues sus ojos todavía no ven perfectamente, todavía ven muy borroso, captan apenas algunos colores, ¿no? Ahora, ¿en qué es perfeccionado él? En que esos ojos que están para ver y que tienen esa función de ver, cada vez vean de una mejor manera, cada vez puedan captar la luz de una manera más nítida. Amén. Pueda recibir mejor los rayos que vienen de afuera, ¿no? Las manitos deben desarrollarse, empezar a crecer y desarrollarse. ¿Para qué? Para ser cada vez más ágiles, más diestras, ¿no? Y seguir cada vez mejor las indicaciones que provienen desde su cabeza. Amén. Y puedan ser más precisas en lo que hacen, ¿no? Los oídos tienen que perfeccionarse cada vez a escuchar mucho mejor y con mayor claridad y capaz de discernir los diferentes sonidos, ¿no? Y así cada parte del cuerpo. No es que no era un cuerpo antes, ya era un cuerpo, pero tiene que irse perfeccionando, ir creciendo. ¿Cómo crece y cómo se expresa de una menor manera y cómo llega a la plenitud de la vida? Conforme cada uno de esos órganos va creciendo y se va desarrollando de una mejor forma. Amén. Entonces, aunque cada miembro se desarrolla conforme a la función que tiene, lo hace por función del cuerpo. Y cuando cada miembro del cuerpo se desarrolla conforme a la función que debe cumplir, entonces hay plenitud de vida en ese niñito que empieza a crecer, ¿no? Entonces, la medida, la madurez de cada uno de nosotros como hijos de Dios no está en que todos lleguemos a hacer lo mismo, no. Está en que lo que el Señor nos ha dado para hacer, lo hagamos cada vez de una mejor manera,
que el Señor pueda perfeccionarlo en cada uno de nosotros. Amén. Como hemos dicho, ¿no? La madurez de los ojos no es que algún día lleguen a oír. No. La madurez del ojo es que cada vez pueda ver de una mejor forma. Amén. Entonces la madurez de los hermanos no es que todos lleguemos a profetizar. No. Ni que todos lleguemos algún día a enseñar, ni que todos lleguemos algún día a ser apóstoles, ni que todos lleguemos algún día a ser profetas. No. Cada uno en lo que el Señor nos ha dado, pero sí pidiéndole al Señor que podamos expresar lo que Él nos ha dado de la mejor forma posible. Amén. Y en conciencia de que lo estamos haciendo para el cuerpo de Cristo. Amén. De manera que cuando yo hago algo, hermano, si un hermano al cual el Señor le ha dado un ministerio, un don, ejerce, guiado por el Espíritu del Señor, está haciendo las cosas y proviene del Espíritu, y es algo diferente a lo que yo hago, hermano, siéntase parte de eso que el hermano está haciendo. Amén. Y no te cargues porque no estás pudiendo hacerlo tú. Siéntete partícipe con eso que el hermano está haciendo, porque somos parte del mismo cuerpo. Es como si un ojo tuviese envidia del oído porque está escuchando. No, nos complementamos. Amén. Desde que sea algo producido por el Espíritu del Señor, somos parte del mismo cuerpo y lo apropiamos como si nosotros mismos lo hiciéramos, ¿no? A veces decimos, hermanos, pero ¿quién está en la iglesia del Señor? No estamos saliendo a evangelizar a los indigentes, ¿no? Estamos mal porque es que en mi iglesia no se evangeliza a los indigentes, tantas personas en la calle perdidas en las drogas y la iglesia no está haciendo nada. Hermanos, sí, hay hermanos que tienen esa carga y lo están haciendo. Amén. Y cuando tú sepas de algún hermano que lo esté haciendo, siéntete partícipe de él, porque él es un hijo de Dios y es un miembro del cuerpo de Cristo al cual el Señor le ha dado esa medida para hacerlo. Y siéntete parte de eso y alegrémonos porque lo están haciendo y seamos partícipes y sintámonos incluidos en eso que el Señor está haciendo. Amén. Aunque quizás entre nosotros mismos no haya nadie que esté haciendo eso, hay otros hijos del Señor que sí lo están haciendo. Y ellos son también hijos del Señor y son parte del mismo cuerpo al cual yo pertenezco. Amén. Hermano, en la iglesia no hay profecía, hermano. Yo conozco hermanos que sí profetizan. Quizás no estén en mi propia localidad, pero sí son hijos de Dios y hacen parte de la misma iglesia a la cual yo pertenezco, que es el cuerpo de Cristo universal. Amén. Entonces no me cargo porque queramos ver todos los dones, todos los ministerios, en mí primeramente, ni tampoco solamente en los dos hermanos que yo tengo cerca. No, hermanos, tenemos que apreciar la plenitud del cuerpo de Cristo, las diferentes funciones, los diferentes ministerios, los diferentes hermanos. Amén. A veces nosotros llegamos a pensar que esto que vamos a leer acá, que la plenitud de Cristo sea alcanzada, es una utopía. ¿Y por qué pensamos que es una utopía? Porque pensamos que es que el Señor nos dice que nosotros, cada uno de nosotros en particular, vamos a alcanzar la plenitud de Cristo. Y eso no dice la palabra del Señor. Amén. La plenitud de Cristo, la medida de la plenitud de Cristo, no fue dada a cada uno de nosotros en particular, que es lo que vamos a ver ahora. La medida de la plenitud de Cristo es alcanzada por su iglesia, por su cuerpo. Amén. Que es lo que vamos a leer ahora acá. Entonces, para que no estemos nosotros creyendo que es que cada uno de nosotros de manera particular vamos a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, y entonces nos preguntamos, ¿pero quién la ha alcanzado alguna vez? ¿Algún hijo de Dios ha alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo como el varón perfecto? ¿Algún hijo en particular de Dios lo ha alcanzado? Solo uno, ¿no? Cristo mismo, nuestra cabeza. Amén. Pero ahora Él es cabeza de un cuerpo. Amén. De manera que es el cuerpo de Cristo el que está llamado a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Amén. No nosotros en particular. Y ahí entonces tenemos que entender, así como tenemos muy claro que cada uno de nosotros en particular tenemos algo del Señor, nuestra medida, entonces ahora debemos entender que no soy yo particular, solito, el que algún día voy a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. No, fíjense cómo dice acá, ¿no? Entonces dice acá, verso 13. Hasta que cada uno llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice eso, ¿no? ¿Hasta que qué?
todos. Entonces, así como enfatizamos cada versículo que decía cada uno en particular de acuerdo a la medida que el Señor les ha dado, aquí debemos enfatizar el todos, hasta que todos. Y este todos no es cada uno, no, es todos. O sea, es el cuerpo de Cristo, todos. Amén. Cada uno debemos ir siendo perfeccionados por el Señor, de acuerdo a la medida que el Señor nos ha dado a cada uno. Amén. Pero ahora todos, alcanzando la medida particular de cada uno, vamos a ir alcanzando juntos, como cuerpo de Cristo, la medida del varón perfecto. Amén. Entonces, hermanos, debemos comprender bien esto, porque a veces nos cargamos, ¿no? A veces nos pasa esto. Ay, Señor, a mí me falta. Yo todavía no hablo en lengua, Señor, y yo todavía no profetizo, y yo todavía no he salido a evangelizar, y yo todavía no. Yo, Señor, ¿cuándo voy a alcanzar esa medida? Hermano, cumple la medida del Señor que el Señor te ha dado a ti. Y lo que no haga contigo, aprécialo en el otro. Amén. Y démonos cuenta que lo que no está conmigo está con el otro, y lo que no hago yo lo hace el otro. Y juntos, cuando tenemos esa realidad de ser un cuerpo, entonces nos damos cuenta de que verdaderamente la plenitud de Cristo habita en medio de su iglesia. Amén. Porque aunque yo no profetizo, sí hay un hermano que lo está haciendo. Amén. Hace rato que no vemos que hayan milagros de sanidad, pero por allá en la India escuchamos que un hermano oró por otro y se paró de una silla de ruedas. Hermano, ellos son parte nuestra también. Amén. De manera que ya, ¿será que es mentira eso que dicen que unos hacen milagros? No, allá lo están haciendo, gloria al Señor, y ellos son parte nuestra. Y como iglesia juntos nos damos cuenta de que Cristo está haciendo todo lo que Él es, si podemos abrir nuestra mirada más allá de nosotros mismos, más allá de mí mismo. Amén. Y no quiero yo también cumplir entonces todas las cosas. Amén. Entonces debemos tener claro ese aspecto. Es la iglesia la que está llamada a alcanzar esa medida. Amén. Cada uno de nosotros tiene una medida particular. Y la iglesia tiene una medida que es alcanzar la plenitud de Cristo. Amén. Pero no te pongas esa medida tú solito, porque entonces nos vamos a cargar, nos vamos a cansar. Amén. Y vamos a entrar en carreras que el Señor mismo no nos ha puesto para hacer, ¿no? Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, fíjate que te acuerdas que hablaban de una medida de fe a cada uno en particular. Ahora nos dice que vamos a llegar a la unidad de la fe, todos juntos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, como, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, lo que el Señor espera es que cada uno de nosotros podamos, de manera particular, servir de la forma en que el Señor espera de mí. Amén. Y si eso el Señor lo puede ir perfeccionando en cada uno de nosotros, la plenitud de Cristo en todo su cuerpo, en toda su iglesia se va a ir expresando. Amén. El hermano Martin Lloyd-Jones, él era médico, y él decía que habían dos clases de dificultades a veces en el cuerpo, ¿no? Uno era cuando un órgano dejaba de cumplir su función, ¿no? Y claramente eso era una enfermedad y era algo delicado, ¿no? El cuerpo se veía afectado porque uno de sus miembros dejara de cumplir la función que correspondía, ¿no? Pero había otra dificultad también, y es cuando algún miembro del cuerpo empieza a crecer desordenadamente, empieza a hacer más de lo que en realidad le toca, ¿no? Y ahí se forman los tumores, y eso tampoco es sano para el cuerpo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hacer lo que el Señor sí nos quiere que nosotros hagamos. Amén. O sea, no debemos ser irresponsables y decir, bueno, en algún momento, en alguna parte alguien estará haciendo, y entonces descuidar la porción que sí nos toca a nosotros hacer. Amén. Y tampoco podemos sobrecargarnos creyendo que nosotros debemos hacer de todo en algún momento, porque es desconocer también la realidad del cuerpo de Cristo. Amén. Es desconocer que el Señor se dispensa en su cuerpo.
de diferentes maneras. Amén. Entonces veamos algunos versículos y terminamos para resaltar esto. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1, leamos el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, ¿quién es la plenitud? ¿Quién es la que va a alcanzar la plenitud? La iglesia. Es la iglesia la que alcanza la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, así como allá en esas preguntas que hacía Pablo, todos oran, todos profetizan, todos hablan en lenguas, todos tienen discernimiento, debíamos decir no, cada uno en particular. Amén. Así también podemos decir, cada uno va a alcanzar la estatura del varón perfecto. Debemos decir no. Ahí sí es la respuesta, es más bien, todos juntos somos los que estamos llamados a alcanzar esa medida. Amén. Entonces, también en el capítulo 3 de Efesios, leamos del versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí están los dones del Señor. A cada uno de nosotros en particular, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su Espíritu. Amén. Eso es lo que el Señor debe hacer en cada uno de nosotros en particular, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, esta es la obra de perfeccionamiento de cada uno de nosotros en particular, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solitos. Amén. Ni siquiera nosotros logramos comprender solos esto que dice acá. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, ahí está la medida de la plenitud de Cristo, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta ese aspecto particular, el Señor fortaleciendo a cada hijo suyo, el Señor permitiéndole cada uno de nosotros en particular, dándole espacio en nuestro corazón. Amén. Para que todos juntos podamos comprender el amor de Cristo, que es incomprensible por nosotros solitos, para que todos juntos podamos comprender el amor de Cristo, conozcamos su plenitud. Amén. Y la plenitud de Dios sea dispensada en medio de toda su iglesia. Amén. Entonces, démosle gracias al Señor por amado Padre, te agradecemos, Señor, en tu inmensa bondad, en tu misericordia, en tu gracia, Señor, la obra que tú hiciste, Señor, a nuestro favor, Señor. Gracias por habernos alcanzado y redimido para ti, por habernos dado de tu vida, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, rogamos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, en lo que tú quieres dispensar en cada uno de nosotros de manera particular, Señor, que podamos, Señor, cumplir la obra que tú has preparado de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, también porque nos has puesto en tu cuerpo, Señor, en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a apreciarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a experimentar, Señor, a evidenciar, y revélanos cada día más la realidad de tu cuerpo, Señor. Gracias porque verdaderamente, Señor, tú te estás dispensando en medio de tu iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu plenitud en medio nuestro, Señor, en medio de tus hijos, de todos tus hijos en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús nos bendecimos unos a otros. Amén, Señor.